18:30 en Buenos Aires. Soy Antonio Raúl de los Santos, profesor de Medicina Interna, y voy a tener el placer de presentarles a los dos directores de este curso, el doctor Marcelo Víctor Elizari y el doctor Daniel José Piñeiro. Una brevísima síntesis del currículum de cada uno de estos distinguidos profesionales. El doctor Elizari es académico de número de la Academia Nacional de Medicina. Es expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología y durante muchos años ejerció la jefatura del servicio de cardiología del Hospital Ramos Mejía. En su tarea se ha desempeñado como investigador básico, investigador clínico y además como clínico asistencial. Y esta actividad de investigación, como frutos muy ricos, ha llevado a que describiera el sistema trifascicular de conducción cardíaca, cosa novedosa, que aparte de la explicación anatómica en diversas especies de animales y la demostración en el hombre, llevó a un concepto nuevo que fue el de los hemibloqueos. Además, la concepción trifascicular llevó a nuevas interpretaciones del electrocardiograma y, por otra parte, ha influido en la industria de los marcapasos. El doctor Elizari, dada su actuación, ha recibido el premio CONEX de platino en el año 2013 y el premio a la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el desempeño de las ciencias médicas en el año 2016. Por su parte, el doctor Daniel José Piñeiro es cardiólogo universitario de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular consulto de Medicina Interna de la Universidad de Buenos Aires, expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, recibió el premio de la legislatura porteña por personalidad distinguida en el ámbito de las ciencias médicas, se ha desempeñado como investigador clínico y actualmente se desempeña como presidente de la World Heart Federation, en la que tiene una profusa tarea vinculando esa función de un argentino con el resto del mundo, cosa que nos enorgullece. Dicho esto, dejamos la posibilidad para que los concurrentes al curso formulen preguntas que sean de su interés y que todavía no estén respondidas por los directores que van a tomar ahora la palabra. En principio, invito al doctor Elizari a dirigirnos la palabra y contarnos un poco la función formativa, didáctica, educativa de la Academia de Medicina. Por favor, doctor Elizari. Bueno, en principio la Academia Nacional de Medicina cumple una función importante en la formación médica continua a través de sus distintas formas. Por un lado, ¿no es cierto?, en la formación de residentes que actúan dentro de la academia, en la especialidad fundamentalmente de hematología. Lo hace también a través de seminarios, de webinars, ¿no es cierto?, y cursos con distinta orientación, uno como el que estamos por iniciar en este momento. De manera tal que la actividad docente de la academia, aparte de las otras funciones muy importantes que tiene en el ámbito de la medicina nacional, es justamente el de llevar a los médicos conocimientos para mejorar, digamos, el nivel profesional y, digamos, de esta manera beneficiar a los pacientes, que son lo más importante que tiene un médico en su función. No sé si quiere agregar algo más, doctor de los Santos, pero me parece que... No, está muy claro y descriptivo porque es realmente lo que la academia se propone hacer y hace. Perfecto. Sería interesante, doctor Elizari, con su experiencia, que nos contara la forma en que ha variado la atención de los pacientes con insuficiencia cardíaca a lo largo de los años. No digo de la época de Whittering con las dedaleras en Londres, no digo lo que pasaba hace 100 años, sino lo que ocurría más o menos recientemente, 20, 30 años a la fecha, lo cual Y va a bueno, enfatizar la importancia de los adelantos que después se van a comentar. yo aprovechando la edad que tengo, ¿no es cierto?, puedo contar lo que yo he vivido desde el año 60, que fue cuando empecé a hacer cardiología en el Hospital Ramos Mejía, donde era jefe del servicio en ese momento,
el doctor Blas Moya. Había pacientes con insuficiencia cardíaca, por cierto, que ocupaban prácticamente el 70% en la ocupación de las camas, y el tratamiento fundamental que se hacía en aquel momento en la insuficiencia cardíaca eran los diuréticos mercuriales y la digital en forma de polvo de hoja de digital. Así que de esa manera era la única forma con la que contábamos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Por supuesto, esto ha ido cambiando a través del tiempo. Cambiaron los diuréticos, como todos ustedes saben, se empezaron a usar algunos vasodilatadores que no funcionaron, hasta que llegó el carvedilol o los inhibidores de la enzima convertidora o los bloqueantes de los receptores eh, eh, los bloqueantes de los receptores, como los famosos sartanes. Y bueno, a eso, por supuesto, se le suma toda la terapéutica cardiológica que contribuye al tratamiento de la insuficiencia cardíaca, como es el tratamiento de la enfermedad coronaria en sus distintas formas, la utilización de dispositivos no farmacológicos también para contribuir a mejorar la función ventricular y evitar el agravamiento de la insuficiencia cardíaca, el remodelamiento ventricular, etcétera. O sea que, bueno, el progreso ha sido sorprendente. Y en este momento, como todos ustedes saben, hay nuevos compuestos que están siendo utilizados. Y lo interesante es que en todos los estudios que se hacen, sobre todo con las nuevas drogas y demás, este, siempre se llega a una conclusión que se repite, que es que se necesitan nuevos estudios, que la cantidad de pacientes no es suficiente como para establecer un verdadero beneficio de tal o por cual droga. De ahí surgió algo que le llaman the win ratio, o sea, los beneficios versus los no beneficios que se obtienen con las drogas, de manera simple, como para ver si realmente existen o no beneficios, ¿no? Porque, bueno, los cálculos estadísticos siempre llevan a, digamos, a conclusiones que a veces no son demasiado útiles en el manejo del paciente en cada caso en particular. Un ejemplo de eso es lo que ha pasado con los cardiodesfibriladores. En el estudio MADID-2, bueno, se estableció sin ninguna duda que había que implantar cardiodesfibriladores a los pacientes con baja fracción de eyección. Pero bueno, resulta que hay que colocar 17 cardiodesfibriladores, ¿no es cierto?, para, digamos, mejorar el pronóstico de un paciente. O sea que, bueno, el tema es que en cada patología, en cada circunstancia que lleva a la insuficiencia cardíaca, el paciente tiene que ser valorado o evaluado de forma muy, muy cuidadosa e individual. Asimismo pasa con la enfermedad de Chagas, en donde el tratamiento abarca en la insuficiencia cardíaca varias cosas, ya sea tratamientos farmacológicos para la insuficiencia cardíaca, para las arritmias, dispositivos no farmacológicos o dispositivos electrónicos. O sea que lo interesante del curso es que se van a tratar cada uno de estos temas, ¿no es cierto?, de manera particular, es decir, en todas las clases que se han programado. Esto es muy interesante porque así como quería Cicerón que la historia es maestra de la vida, confrontar dónde estamos y comparar con lo que ocurría hace no muchos años, nos da una idea clara de los recursos de que disponemos, que llegan inclusive hasta reemplazar el órgano enfermo con los trasplantes de corazón. De manera que este repaso que vamos a hacer hoy, que tiene una clara intención de instrumentación para que la práctica de nuestros colegas mejore, se asienta en lo vivido en los años previos. Doctor Piñeiro, ¿puede contarnos la organización del curso, los destinatarios que pensamos podrán beneficiarse con él y cómo se va a desarrollar este curso? Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Academia Nacional de Medicina el, el poder compartir con ustedes la organización de este curso. Para mí es un privilegio personal encontrarme con un hermano mayor como Raúl de los Santos, con quien compartimos desde los años 70
en el Hospital de Clínicas. Marcelo Lizari es un maestro de la medicina, de la cardiología argentina, y yo tuve el placer de ser vocal de la Sociedad Argentina de Cardiología cuando él era el presidente, así que tengo un recuerdo muy importante de su liderazgo en aquella etapa inicial de mi trabajo societario. Así que gracias Marcelo, gracias Raúl. Para mí, sinceramente, es un placer estar con ustedes y estar con la Academia Nacional de Medicina, que además es una organización rectora de la medicina en la Argentina, creada ya en época de Rivadavia, y en la cual todos los médicos nos nutrimos y nos unimos en la Academia Nacional de Medicina. Con respecto al curso, bueno, yo lo que primero que querría decir, y un poquito para subrayar lo que decía Marcelo, es que cuando él decía en los años 60, el 70% de las camas están ocupados con pacientes con insuficiencia cardíaca. Y tomo un escritor guatemalteco, Augusto Monterroso, que se especializó en hacer microcuentos, los cuentos más, y tiene el cuento más corto del mundo que se los voy a decir en este momento. El cuento dice, cuando se despertó, el dinosaurio aún estaba ahí. Y fíjense cómo 75 años después, o 65 años después, el dinosaurio sigue estando ahí, porque la primer causa de internación en los servicios de medicina interna sigue siendo la insuficiencia cardíaca. Se calcula que hay 26 millones de personas con insuficiencia cardíaca en el mundo, pero seguramente hay un subdiagnóstico, porque seguramente superan los 37 millones de personas en el mundo. Y lo que es más importante es que el 50% de esas personas van a fallecer dentro de los próximos 5 años. Obviamente la enfermedad cardiovascular globalmente es el principal desafío que tiene hoy la medicina globalmente. Hay 20 millones de personas que mueren anualmente por enfermedad cardiovascular en el mundo. De modo tal que es un problema de salud pública, pero es un problema también individual, porque el paciente que sufre la insuficiencia cardíaca, su familia, los médicos tratantes, el team, todos están involucrados. De modo tal que es global desde el punto de vista que todo el mundo está implicado, es global porque está el paciente globalmente involucrado y también es global porque todos los médicos nos vamos a cruzar con pacientes de insuficiencia cardíaca. A ver, hoy en día ha surgido como un campo muy importante la cardio-oncología. Es decir, los pacientes que ven pacientes, los médicos que ven pacientes oncológicos tienen el problema de la insuficiencia cardíaca como un problema acuciante. Los médicos, la hipertensión arterial, la crisis que tenemos con la obesidad. Se calcula que para el 2050, 50% de la población va a tener obesidad. De modo tal que lo que yo quiero subrayar es que la insuficiencia cardíaca es un problema prioritario para la salud pública, para nosotros como médicos internistas que vemos pacientes internados, para nosotros en nuestro consultorio, es decir, que abarca a todos nosotros, para todas las especialidades. Así que a mí me parece que esto hay que subrayarlo. El segundo punto, con respecto a la organización del curso, nosotros hemos organizado este curso de una manera amplia. Son 30 clases que se dividen en 4 módulos. Un módulo introductorio, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada e insuficiencia cardíaca aguda. Hemos tratado de que la mayoría de las clases sean prescriptivas, sean de toma de decisiones, es decir, sean útiles para que cambiemos nuestras actitudes en el tratamiento concreto de los pacientes. Obviamente hemos incluido una parte muy importante que en Argentina tiene un gran impacto, que es la presencia del enfermo con enfermedad de Chagas, que tratamos en insuficiencia cardíaca
similarmente como tratamos un paciente con insuficiencia cardíaca de origen, por ejemplo, coronario o miocardiopático, pero en realidad ahí nos falta mucha evidencia. Así que hemos tratado de abarcar en el curso, en las 4 partes que les digo, todo el espectro de la insuficiencia cardíaca. Algunas de las exposiciones van a ser sumamente prácticas y útiles para el manejo concreto del paciente. Y hay otras que van a ser más para el conocimiento de las posibilidades que tenemos, por ejemplo, el trasplante cardíaco, todos los tratamientos eléctricos que hay para la insuficiencia cardíaca hoy en día. Así que esa es la idea. El hecho de que sea un curso virtual da la posibilidad de que cada uno de los participantes haga su ritmo de trabajo, es decir, vaya viendo los videos en el ritmo que le resulta cómodo y conveniente, y vamos a estar a disposición para las consultas. Así que yo creo que se cumplen varias funciones importantes para la formación médica continua. Perdón, ¿puedo Adelante, hacer adelante, Marcelo, sí. una pregunta a Daniel? No, yo no recuerdo bien todo el temario, pero no sé si el tema insuficiencia cardíaca aguda se lo va a ver de una manera especial. No sé si vos te acordás, Sí, sí, ¿no? sí, yo tengo presente acá, justamente tengo el programa delante mío, Ah, hay 4 clases especialmente diseñadas para insuficiencia cardíaca aguda. La primera va a estar a cargo del doctor Diego Delgado, que es un argentino radicado en Canadá hace mucho tiempo y que trabaja en insuficiencia cardíaca. De los locales va a estar el doctor Gerardo Zapata, que ha sido presidente de la Federación Argentina de Cardiología. El doctor Juan Pablo Costabel, que es el secretario de la Sociedad Argentina de Cardiología y un miembro destacado del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Y el último expositor es el doctor Juan Aranda, que está radicado en Miami, que es un importante miembro del American College of Cardiology. Así claro, que sí, el tema de insuficiencia cardíaca aguda lo vamos a tomar especialmente, aunque probablemente sea el área en que no ha habido grandes cambios en los últimos 5 años, por ejemplo, cosa que sí ha sucedido en la insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? claro. La verdad, no, justamente quería que resaltaras este punto, ¿no? Por eso te hacía la pregunta, porque, digamos, esa parte de la insuficiencia cardíaca es la que mayor costo para la salud pública tiene. Es Absolutamente. decir, estaba viendo por ahí algún artículo en donde, por ejemplo, en España, cada paciente que se interna tarda 10 días de internación con un costo elevadísimo en euros, ¿no? Y lo que Claro. están viendo es de qué manera se puede acortar los días de internación o mejorar el tratamiento para eso, Sí, ¿no? en ese aspecto, en el aspecto de los pacientes que se internan, yo creo que hay 2 aspectos que son sensibles desde el punto de vista de la economía de la salud. Uno es cómo abreviar las internaciones Sí, y el segundo, cómo evitar las reinternaciones. claro, claro, Porque, claro, porque el paciente con insuficiencia cardíaca muchas veces va de alta sin estar o completamente tratado por las drogas que se usan y las dosis que se usan. Generalmente los pacientes están infratratados y sí, sí, entonces sí, es muy frecuente. Y el segundo punto que también contribuye a eso es la posibilidad del seguimiento estricto de estos pacientes, ¿no? claro, Puedo mencionar un antiguo porque fue hace años, pero muy útil esta experiencia que se hizo acá en la Argentina, que era el seguimiento telefónico de los pacientes. claro, Hoy tenemos claro. otros recursos, internet, etcétera, Sí, pero sí, que un paciente y la autoeducación del paciente en el sentido de simplemente con que cuente sus síntomas y se pese, ya esa información tiene una claro, riqueza enorme porque uno puede adecuar la dosis de diuréticos y evitar que el paciente progrese y se reinterne a los 2 meses de haber sido internado por insuficiencia cardíaca.
Claro, claro. Por eso es importante el tema de la insuficiencia aguda, porque bueno, de ahí está todo lo que vos comentás y después, bueno, lo que tiene o lo que implica como pronóstico, ¿no? En donde la mortalidad es elevadísima. Muchas gracias. Yo deseo reiterar la invitación a los colegas que nos están viendo, que están conectados, y que formulen algunas preguntas que puedan interesarles sin adelantarse a la presentación de las clases, que eso ya va a venir. De manera que si hay preguntas sobre lo dicho o alguna inquietud que pueda ser respondida, con todo gusto la recibiremos. Yo aprovecho, si les parece, doctores, y les comento que entre los asistentes hay de distintas provincias de la Argentina, de San Luis, Formosa, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, San Juan, Tucumán, Santa Fe, Chaco, Río Negro, Jujuy, Santa Cruz, Entre Ríos, Santiago del Estero, La Pampa y Córdoba, y que también están participando de este webinar desde México, Chile, Colombia, Ecuador, Brasil, Cuba, Bolivia y Uruguay. Así que, como dijo el doctor de los Santos, están todos invitados a dejar sus consultas y comentarios para los doctores en el chat. Creo que ese número tan grande de relaciones con el interior es un éxito de este curso, que está pegando a algo que puede llegar a interesar, no solamente intelectualmente, sino que puede llevar soluciones a lugares recónditos de nuestra América, donde la alta medicina, la alta tecnología que muchas veces requieren los estudios y los tratamientos cardiológicos no están a disposición. De manera que lo primero es conocer, saber de qué se trata, y después saber cómo se puede instrumentar eso en lugares de recursos precarios, como son la mayoría de nuestros interiores en la Argentina y naturalmente en nuestra querida Latinoamérica. Si hay Sí, algún a mí me otro... gustaría subrayar una Adelante. cosa, Raúl. Si bien nosotros, Marcelo y yo somos cardiólogos, él más cardiólogo que yo un poquito menos, pero pero, pero creo que es importante señalar que el diagnóstico precoz de la insuficiencia cardíaca, el tratamiento inicial de la insuficiencia cardíaca, el tratamiento de los estadios más iniciales, todo eso es tarea del médico clínico, del médico de atención primaria de la salud. Es imposible que la carga que genera la insuficiencia cardíaca sea accesible a servicios de alta complejidad como los hay, basados en insuficiencia cardíaca avanzada, colocación de dispositivos, etcétera. Incluso los cardiólogos. Yo creo que es muy importante compartir el conocimiento que los expositores van a generosamente compartir con ustedes para posibilitarles el poder hacer diagnóstico y poder hacer tratamiento precoz de la insuficiencia cardíaca. Porque tenemos que recordar que el tratamiento primordial, digamos, preventivo de la insuficiencia cardíaca es el tratamiento de la hipertensión, es el tratamiento de la enfermedad coronaria, es considerar el paciente que tiene una serología positiva a Chagas, es considerar un paciente que va a recibir medicación oncológica que puede ser cardiotóxica. Ese es el paciente que si pudiésemos evitar toda esa carga de enfermedad, obviamente no desaparecería la insuficiencia cardíaca, pero Pero, desaparecería una parte muy grande. Quedarían los pacientes, por ejemplo, con miocardiopatías dilatadas de origen genético. Bueno, eso no lo podemos evitar, eso van a estar. Pero si pudiésemos disminuir la carga de hipertensión, la carga de enfermedad coronaria, la carga de diabetes, la carga de obesidad, todo eso es realmente muy importante y está en manos del médico de atención primaria, al cual le tenemos que brindar el soporte para que se sienta cómodo manejando estos pacientes. tal cual. Parece Doctores, que tiene una trascendencia fundamental en educación médica, porque cuando uno Eh, analiza los programas de las carreras de medicina en nuestro medio, tanto públicas como privadas, casi lo dicen con el mismo tono de voz las enfermedades comunes de las enfermedades raras. Y las enfermedades raras a veces despiertan la pasión de los médicos, de los estudiantes y de los profesores.
En cambio, pareciera que no es brillante tratar la hipertensión arterial, tratar la dislipemia, tratar la sobrepeso, la exposición inadecuada, que siempre es inadecuada, al tabaco, etc. Son actividades de poco brillo, pero son factibles y son productoras de grandes frutos, porque en definitiva van a terminar o impidiendo o posponiendo la instalación de una insuficiencia cardíaca. Así que creo que esto que se acaba de decir es importante como norma para adaptar la educación médica de nuestros días. Yo te voy a hacer un Sí, comentario. Salim Yusuf decía, siempre usaba la frasecita, lo que se evita no luce. Así que lo que se evita no se luce, pero realmente es efectivo, es eficiente. Me parece no, que hay una pregunta, Jimena, ¿vos querías decir Sí, algo? exactamente, doctores. Bueno, les comento que en estos últimos minutos se contactaron también desde Perú, desde Paraguay, desde la provincia de Neuquén. Y hay dos preguntas y un comentario. Si les parece bien, se las transmito. El Santiago Woley pregunta si este es un curso destinado exclusivamente para médicos, porque él es farmacéutico y está interesado en realizarlo, ya que se desempeña en la unidad de cuidados intensivos cardiovasculares de su hospital. bueno, En realidad, la respuesta, saltamos los tres para contestar rápido, yo parece que gané de mano, pero en realidad el tratamiento de los pacientes, los enfermos, y más que los enfermos, es la enfermedad que padecen los enfermos, porque los enfermos no son enfermos, padecen una enfermedad que se le puede quitar y sigue siendo la misma persona. Son asistidos por el equipo de salud, y a veces en algunas instancias es más importante el kinesiólogo que el médico. El kinesiólogo que hace un tratamiento con percusión, con tratamiento con ejercicios físicos, etc. De manera que me por parece supuesto. que es ideal la pregunta para responder que sí, que esto es importante que el equipo de salud conozca, no en detalle, que será patrimonio del especialista o del médico más dedicado, pero todo el equipo de salud esté enterado de lo que se está haciendo y de la diferencia que hay astronómica entre lo que se hace hoy y lo que se hacía hace 20, 30, 40 años. Claro. Sí, yo, No, no, y sobre adelante, todo, Marcelo. El doctor Elisei no, quiere decir algo. no, no, también un poco a decir lo que has comentado de los Santos, y que realmente que un farmacéutico realice este curso me parece extraordinario también, en el sentido de que en todas circunstancias se están manejando drogas y el conocimiento de la farmacología es fundamental, ¿no? Así que bueno, una de las cosas cuando estabas hablando, Daniel, que creo que no están en el curso y la verdad que se me ocurrió en este momento es de la insuficiencia cardíaca en las cardiopatías congénitas, ¿no? Que yo creo que eso debe tener un manejo muy especial, ¿no? En donde también puede ocurrir la prevención de la insuficiencia cardíaca, es decir, en cirugías donde se corrigen los defectos, ¿no es cierto? Así como pasa en el adulto, si uno corrige una estenosis aórtica a tiempo, el paciente probablemente va a vivir sin tener nunca ninguna consecuencia si no tiene otra patología. Pero me parece interesante el tema, ¿no? Que en principio puede ser de interés para alguna gente. Daniel. No, yo que coincido globalmente con lo que vos decías, creo que el tema de la carga de enfermedad a nivel mundial y de la fuerza laboral, ya queda bien establecido que los límites entre los médicos, los enfermeros, enfermeras, los farmacéuticos, los odontólogos, somos todos parte del servicio, del sistema de salud. Y claramente, por ejemplo, eh, la Argentina no, por ejemplo, no estaría permitido por el Ministerio de Salud, pero por ejemplo, hay países en que la adecuación del tratamiento diurético lo hacen telefónicamente las enfermeras con supervisión médica. El tratamiento de la hipertensión, lo mismo. El farmacéutico cumple una función, pero realmente central en la terapéutica de los pacientes. De hecho, en los centros de atención primaria de la salud hay un farmacéutico que tiene que ver no solamente con
temas farmacotécnicos, sino también con la provisión de la medicación adecuada, en tiempo, en forma. Es decir, yo creo que evidentemente hay que trabajar en forma de equipos de salud y para hablar concretamente de lo que dice el colega que hizo la pregunta, los farmacéuticos son una parte central del sistema de salud y del team de salud. Muy bien. ¿Había otra pregunta, ¿Más Jimena? preguntas? Sí, les transmito algunas otras preguntas. Analía Raskauskas dice, hace una consulta, dice, buenas tardes, en un paciente añoso y frágil, con insuficiencia cardíaca y FEI disminuida, con hipotensión arterial sostenida, que no soporta tratamiento completo para insuficiencia cardíaca, ¿qué medicamentos priorizarían y cuáles retirarían primero? Bueno, ya entramos en el curso. Bueno, Sí. En fin, yo creo que, bueno, doctora, primero gracias por la pregunta. Claramente los medicamentos que utilizamos para la insuficiencia cardíaca, muchos de ellos tienen como efecto colateral la hipotensión arterial. Y obviamente en el paciente anciano y frágil, primera recomendación, debemos tomarle al paciente la presión acostado, sentado, parado, al minuto, a los 5 minutos, porque también existe el problema de la hipotensión ortostática. Ahora, tenemos 4 pilares del tratamiento ya vamos entrando en el curso, ya vamos espoleando un poquito el curso, pero no importa, ¿no? No, Raúl, ¿me das permiso? Adelante, no, por favor. Bueno, si me da permiso, entonces, claramente, por ejemplo, un pilar de tratamiento son los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes, particularmente los que se utilizan en la insuficiencia cardíaca, que son el bisoprolol, el carvedilol, el metoprolol, se adecúan bien a la presión arterial en general. Si no producen bradicardia, no son hipotensores importantes. El segundo son la espironolactona o los antagonistas de los mineralocorticoides, sí, los mineralocorticoides, tampoco llevan a la hipotensión. El tercer punto serían los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, las glifosinas, realmente son bien tolerados. Y el problema lo tenemos con los llamados ARNI, sacubitrilo, valsartán, o las alternativas que serían los inhibidores de enzima convertidora, los bloqueantes del receptor, que ahí sí podemos tener problemas. Ahora, una consideración importante es, primero, no tener cuidado de la hidratación del paciente. Segundo, los diuréticos solo utilizarlos si el paciente está congestivo. Si no está congestivo, no hay que utilizarlos. Es decir, se puede manejar el diurético en forma no permanente, sino a demanda si hay aumento de la congestión. Hay que evitar toda medicación que le baje la presión al paciente, es decir, la polifarmacia es lo más frecuente. Ese paciente a lo mejor toma, porque tiene un problema prostático, tamsulosina, que le va a provocar hipotensión ortostática. Entonces, hay que sacar, así como hay que prescribir, sobre todo en el paciente anciano y con polifarmacia, hay que deprescribir. Entonces yo sería muy cuidadoso en considerar el estado de hidratación del paciente, en considerar si el paciente tiene anemia, porque un tratamiento adyuvante de la insuficiencia cardíaca es el tratamiento de la anemia e incluso de la ferropenia. La actividad física, porque lo que probablemente la doctora hable también es de la sarcopenia, la actividad física y la alimentación adecuada, no llevarlos a los pacientes a dietas hiposódicas estrictas como hacíamos hace mucho tiempo. Está claro que esto no beneficia. Estoy hablando de dieta hiposódica estricta. Obviamente no estoy hablando de dieta hipersódica. Es decir, que hay una adecuación del tratamiento. El problema más grave es que si uno ve los registros, muchos pacientes no están recibiendo la medicación indicada, que tiene evidencias, sin tener contraindicaciones
tan específicas. Porque obviamente, si el paciente tiene 70 de sistólica, y es muy difícil ponerle enalapril a ese paciente. Pero muchos pacientes están recibiendo comedicaciones. Un hecho práctico es si uno pone gliflocinas, empagliflozina, dapagliflozina, eh, tienen un efecto diurético y en una de esas hay que ahorrar un poco de diurético si el paciente está, supongamos, con fursemida. Es decir, que hay maniobras para tratar de que ese paciente esté lo mejor que se pueda tratar. Porque un hecho que pasa con el tratamiento de la insuficiencia cardíaca es que uno llega al límite, uno tiene que llegar al límite en que tenga efecto colateral y ahí caminar un paso para atrás. Claro. No, no, y también hay que tener en cuenta las comorbilidades, ¿no es cierto?, que pueden Claro. estar presentes y contribuir a eso. Y muchas veces, a veces, hoy en día sobre todo, hay tratamientos que pueden mejorar la función ventricular y por ende la presión, como son los tratamientos electrónicos, ¿no es cierto? La sincronización cardíaca adecuada, uno ve aumento de la fracción de eyección y mejoría sintomática del paciente, claramente. En fin, yo creo que, en fin, cada paciente debe ser analizado profundamente y muy particularmente. Doctores, si me permiten, hay algunos comentarios y algunas preguntas más. Si les parece bien, se las transmito. Enrique Imsteyev dice que comparte con alegría este curso, con la mirada en la prevención. Jorge Giralda dice que en el medio en el que él se maneja, en la provincia de Buenos Aires, la educación médica no es suficiente, ya que no existen políticas de Estado, de salud, de accesibilidad a la asistencia y diagnóstica, no hay prevención y educación y por sobre todas las cosas hay dificultad monetaria de los pacientes para que eduquen sus hábitos. El doctor Sergio Schechter dice que recuerda al doctor Elizari cuando fue residente en el Hospital Argerich en 1968 y que era admirado por todos los residentes y plantea una consulta sobre un paciente sin factores de riesgo de 35 años. ¿Qué estudios le pedirían de alfa-galactosidasa para descartar enfermedad de Fabry si tuviera signos de insuficiencia cardíaca? Complicado. No, la verdad es que no puedo contestar esa pregunta. Es decir, específicamente no sé qué estudio, no sé si vos, Daniel o Raúl, podés contestar esa pregunta. No, a mí me parece que hay que ir Hola. en el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, hay que ir de lo más prevalente a lo menos prevalente. Claramente lo más prevalente es el paciente con insuficiencia cardíaca relacionado con hipertensión, relacionado con enfermedad coronaria, relacionado con diabetes. Pero ha surgido un grupo de pacientes que es muy interesante, que son los pacientes con bueno, las hipertróficas obviamente tienen una característica genética, pero las dilatadas también. Hay un grupo que no es tan extenso, no es tan importante como los pacientes con enfermedad coronaria, pero que son los pacientes con miocardiopatía dilatada de origen genético. Y ahí se abre un abanico muy importante en el cual vamos a tener que recurrir al consejo genético, que es muy importante que se haga, y quiero hacer un comentario al respecto, que se haga dentro de un marco médico, ético, porque hoy en día se ofrecen estudios genéticos, así que hace cada uno por su cuenta, sin control médico, etcétera, que confunden mucho a las personas. Es decir, uno dice, bueno, me sacan un poquito de sangre y me dicen lo que va a pasar todo el resto de mi vida. Eso no es así. Pero claramente hay alteraciones genéticas, como las que usted está mencionando, que se relacionan con la insuficiencia cardíaca. Más aún, yo creo, en mi experiencia personal, pacientes con miocardiopatías dilatadas, arterias coronarias normales, jóvenes, como el que usted menciona, con miocardiopatías de origen genético, a veces tienen una tal carga de muerte súbita que no se corresponde con la fracción de eyección de menos del 35%, que fue lo que hemos usado
como indicación del cardiodifusor implantable. Entonces, me parece que se ha abierto una nueva escala, que es el consejo genético, en el marco de la cardiología. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que lo puedo dar porque no tengo ningún vínculo. El Hospital Italiano tiene hoy en día una sección de enfermedades cardíacas familiares, es decir, genéticas, donde concurre el genetista con la orientación cardiológica con el cardiólogo, porque si no, se confunde mucho esto. Pero yo concretamente en ese paciente excluiría enfermedad coronaria, y una vez que excluyo enfermedad coronaria y otros factores de riesgo, probablemente hiciese una consulta genética, no solamente por una patología, sino porque hay una gama de patologías, incluso con pronósticos un poco diferentes. Muchas Sí. gracias, doctor. No sé, doctor Elizari, si quiere agregar algo. No, está muy bien lo que ha comentado el doctor. Bueno, entonces les transmito un comentario de Oscar Sassali. Él dice, tenemos el problema que las glifosinas no las autorizan las obras sociales y prepagas en mayores de 75 años. Realmente sí, es un problema. Es un problema que, perdón que yo tomé es un problema. Tenemos otro problema, si quieren, tenemos otro problema antes que ese, que no tenemos a disposición de los médicos el hacer el péptido natriurético, porque los pacientes terminan pagando su péptido natriurético, que es un elemento habitual. En todas las guías aparece el péptido natriurético. Los pacientes no lo tienen cubierto por PAMI, no lo tienen cubierto por las asociaciones, no lo tienen cubierto por sistemas prepagos. Entonces, y las glifosinas pasan lo mismo, es decir, mi experiencia ha sido, por ejemplo, pacientes con PAMI, que uno les da glifosinas y le dice, no, el doctor se equivocó, este es un remedio para la diabetes, no es para la insuficiencia cardíaca. Bueno, más allá del malestar que esto le produce a uno, a mí me parece que hay ahí, justamente, y esto lo he hablado tanto con el liderazgo de la Sociedad Argentina de Cardiología, con el liderazgo de la Federación Argentina de Cardiología, nosotros debemos hacer una actividad de abogacía ante los decisores de la salud para defender un concepto claro, que es la cobertura universal de la salud. La salud no es un bien transable, como puede ser una Ferrari o como puede ser un viaje a África. La salud es un derecho de las personas. Y un paciente con insuficiencia cardíaca no eligió tener insuficiencia cardíaca. Entonces, el sistema le tiene que garantizar una atención de calidad, por lo menos a nivel básico. Y el nivel básico hoy son los 4 pilares del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Yo personalmente hice el cálculo de utilizar la glifosina más barata del mercado, sumarle el valsartán sacubitrilo más barato, el betablocante más barato y la espironolactona más barata, y eso supera el ingreso de una jubilación básica. Es decir, que si el paciente... Es una realidad que estamos viviendo, pero ahí nosotros tenemos que ser abogados de nuestros pacientes. Y también la Claro. voz de los pacientes importa. Refiriéndome, y que voy a pasar un aviso de la Federación Mundial del Corazón, nosotros estamos agrupando más de 200 organizaciones en 100 países y somos sociedades de cardiología, fundaciones cardiológicas y grupos de pacientes, porque los pacientes hoy tienen mucho que decir y tienen que exigir el tratamiento adecuado en tiempo y forma y de calidad para las patologías que tengan. Yo Claro, y eso voy es a dar un baño de realidad y voy a decir que este caso que plantea la doctora Sassali es un caso particular de un problema general que son los medicamentos de alto costo.
no hemos rozado el tema de la oncología, que es otra disciplina en la que los costos son tremendos y ahí está la vida con una muerte próxima. Y la otra situación en la que también hay que tener en cuenta esta problemática es lo que se viene, que cada vez va a tener más difusión, que es la medicina de precisión, que también tiene un costo elevadísimo y que si argumentamos el hecho de que la salud es un derecho inalienable, el problema es responder a esa afirmación categórica de que no hay plata, porque no hay plata que alcance y de esa manera hay que hacer prioridades que son dolorosas, que son duras, que a veces son injustas, pero que cuando uno tiene un recurso económico determinado tiene que aplicarlo a las actividades o enfermedades más probablemente beneficiadas y tratar de que justamente es un Entramos, los ya estamos entrando en farmacéuticos un y tema. farmacólogos para conseguir precios más bajos de medicamentos que están tratando de paliar o de recuperar la inversión que requirió la investigación del producto. Estamos entrando, Bueno, perdón, estamos entrando en sí, un tema. La Argentina está invirtiendo en salud alrededor del 6% del PBI, cuando Estados Unidos, que tiene un PBI por cápita mucho mayor que el nuestro, supera los 12 puntos. El segundo punto, obviamente, si uno compara con los países de África, estamos mucho mejor, pero el Estado está invirtiendo menos del 3% del PBI. Entonces, yo coincido con lo que vos decís, Raúl. Primero, no coincido cuando vos hablas de la oncología y la insuficiencia cardíaca, porque es más probable que a 5 años un paciente con insuficiencia cardíaca haya muerto que un paciente oncológico haya muerto. La sobrevida oncológica en muchos tumores, obviamente. No estamos hablando del tumor de páncreas, que probablemente sea... Pero si uno claro. toma globalmente el paciente oncológico, a 5 años más del 70% están vivos. Y a 5 años, los pacientes con insuficiencia cardíaca clínica, el 50% están muertos. Entonces, el pronóstico, lo que pasa es que tiene más prestigio el cáncer que la insuficiencia cardíaca. Y el segundo punto es que plata hay. ¿Cómo que no hay plata? Claro que hay plata, hay mucha plata. Lo que pasa es que hay que ver cuáles son las prioridades que tienen los gobiernos, que tienen el liderazgo político en la asignación del recurso. ¿Cuál es la prioridad? Y yo creo que la prioridad es educación, la prioridad es salud, la prioridad es seguridad. Bueno, yo no sé si son las mismas prioridades las que tienen los liderazgos políticos, pero independientemente de la postura política que uno pueda tener, nosotros tenemos que hacer actividad no solamente de abogacía en el sentido de ir a golpear la puerta, sino de nutrir de conocimientos a los decisores políticos. Fíjate vos que, ¿por qué se convencieron de vacunar globalmente a la población de la gripe? Porque se dieron cuenta que era más caro tratar a los Costo pacientes con efectivo, gripe claro. que vacunarlos. Es mucho más caro dejar que los pacientes se internen por insuficiencia cardíaca que proveerles la medicación que probablemente les prolongue la vida y les evite estas reinternaciones. Entonces me parece que también hay un ejercicio de farmacoeconomía que nos debemos, que si vamos al nivel de la nación, lo que necesitamos son datos. Hoy justamente yo estaba en una reunión de la Organización Panamericana de la Salud, en la que estuvo el ministro de Salud de la Nación, estuvo la directora nacional de enfermedades crónicas no transmisibles, y coincidimos en esto. Necesitamos tener datos y necesitamos tener prioridades, porque también es cierto que nuestro gremio, los médicos, indicamos muchas cosas que son costosas que sobrecargan el sistema, no solamente de indicación de medicamentos, sino de estudios que no tienen ningún rédito y que exigen al sistema mucho más de lo que le reditúan. Entonces, hay que hacer un ejercicio de priorizar las patologías, priorizar dónde ponemos el dinero, pero obviamente tenemos que priorizar el tratamiento de la hipertensión,
de la diabetes, de la obesidad, del sedentarismo, para evitar tener los pacientes con insuficiencia cardíaca. Ahora, cuando ya tenemos al señor con insuficiencia cardíaca, ¿qué le decimos? ¿Que venda la casa para comprarse las glifosinas? No. Claro. No, no. Y yo en este momento estoy pensando que si lo que pasa con un problema cardiológico que yo creo que con los años va a ser cada vez más frecuente por la sobrevida prolongada de los pacientes con morbilidades distintas, que es la amiloidosis cardíaca, Claro. ¿no? Y el tratamiento en este momento de la amiloidosis cardíaca con Tafamidis 61 cuesta 15 millones de pesos mensuales, ¿no? De manera que, bueno, y no figura en el PMO, y esto es un conflicto muy grande para los médicos y los pacientes. Pero ahí yo creo que es fundamental que el médico tenga conciencia de la posibilidad de realizar ese tratamiento en un paciente donde quizás porque no es tampoco la panacea para la enfermedad, ¿no? Es decir, Sí. puede mejorarlo, pero indicarle esto, yo he participado en 2 oficios judiciales en donde si le dicen al paciente que necesita esto para poder salvarse o mejorar, ¿no es cierto?, en forma notoria, es decir, le están creando un problema porque el gobierno no lo está pagando, no figura en el PMO, ¿no? Y las obras sociales tampoco pueden afrontar ese gasto, ¿no? O sea que ahí es donde debe el médico, digamos, manejar estas situaciones con muchísimo criterio para no crear un drama para la familia, para el paciente. No, obviamente yo creo que hay un punto que es el punto individual. Yo soy un médico clínico, veo pacientes en el consultorio, pero hay un nivel que son los sistemas de salud y hay un nivel que son los decisores de salud. Si vamos al caso del Tafamidis, la pregunta es, ¿por qué el Tafamidis es tan caro? ¿Qué Ah, tiene? ¿Qué tiene? ¿Pepitas de oro y adentro? ¿Qué todos los tiene? Bueno, monoclonales, todos estos son claro. así, ¿no? Sí, sí, bueno, pero entonces yo creo que primero ya le están apareciendo alternativas al Tafamidis. Ahora nomás en el Congreso Europeo se presentó una nueva droga también para la amiloidosis. En segundo lugar, no es lo mismo que el individuo vaya a comprar Tafamidis que que el ministro de Salud o que el representante del ministro de Salud se reúna con la industria farmacéutica y diga, bueno, necesito tengo un cálculo, digamos, de cuánto necesito de Tafamidis y digo, bueno, mi recurso es este. Obviamente, no es lo mismo comprar los huevos de a uno que comprar los huevos en un container, ¿no es cierto? Y el gran Ah, container que hay, sobre todo para tratamiento de la hipertensión, etcétera, es el fondo de compra de la Organización Panamericana de la Salud. Es decir, la Organización Panamericana de la Salud hace, por ejemplo, hay que usar los modelos de otros fármacos, como por ejemplo los modelos para tratamiento de la tuberculosis o del HIV. El tratamiento del HIV era imposible de pagar cuando se tomaban 48 píldoras, los pacientes lo toleraban horrible y era carísimo. Y llegó un punto en que se dijo, no, tenemos que hacer la industria farmacéutica, que yo creo que es necesario, es un jugador muy importante, logró poner en un comprimido 3 componentes, entonces hay que tomar una sola pastilla por día, listo. OPS fue y dijo, bueno, ¿cuánto vale la pastilla? $10. Sí, si te compro de a una vale $10. Si te compro 1 millón de pastillas, ¿cuánto vale? Ah, no, vale $1 solo. Entonces se bajó mucho el precio. Porque esto pasa, nosotros claro, como médicos de consultorio no es nuestro rol, pero a nivel de ciudadanos tenemos que tener claro que, por ejemplo, lo mismo que pasa con el tratamiento de la hepatitis C. ¿Cuánto sale el tratamiento de la hepatitis C? El doctor de los Santos, que es clínico, nos puede ilustrar más de esto. Es carísimo, Sí, sí. pero ahora se abarató muchísimo en el mundo. Lo mismo pasó yo recuerdo bien los primeros marcapasos. ¿Cuánto salió un marcapasos? claro. Muchísimo. Hoy en día es una cosa accesible. ¿Cuánto sale una válvula órtica de colocación percutánea?
cuando empezaron con las TAVI valían 30.000 $50.000. dólares. Ahora Claro. vale 25 y ya aparecieron 20 competidores más. Y yo estoy seguro que el precio de las TAVI va a ir bajando progresivamente. Y esto va a pasar lo mismo con este tipo de drogas, con el tafamidis, con las gliflocinas, Claro, claro. etcétera. Pero en el mientras tanto, yo creo que ahí los actores políticos son los que tienen que tomar la rienda de esto. Fundamental tener la información, porque nosotros sabemos realmente cuántos pacientes hay en la Argentina con amiloidosis cardíaca, que Ah, como bien dice Marcelo, merezcan el tratamiento, porque claro. tiene que haber criterios de exclusión. Yo creo que yo personalmente, y lo digo porque esta es una reunión médica, yo creo que un paciente que está con un Alzheimer avanzado, realmente hacer el gasto del tafamidis, Ah, hay por que ser, supuesto. O hay que ser colocar un racional. Entonces, inhibitor si uno dice, o... bueno, ¿cuánto voy a tener? Voy a necesitar tratar 5.000 pacientes, 10.000 pacientes. ¿Cuánto me va a salir eso? Tienen que, por ejemplo, países como Colombia tienen lo que llaman la cuenta de alto costo, en el cual se dedica nada más, esta oficina se dedica a las cosas médicas que tienen alto costo y tratan de lograr contratos con la industria que favorezcan a la compra masiva de esos elementos. Porque, claro, pero si vos comparás, Raúl, está bien, las gliflocinas son caras, y yo estoy de acuerdo, y hay una discusión si primera opción tienen que ser el tratamiento de la diabetes, las gliflocinas o la metformina, y yo creo que la metformina sigue siendo bueno, barato y eficiente. Pero las gliflocinas van a ir bajando su precio, necesariamente van a ir bajando su precio. Y entonces vamos a poder acceder como al marcapasos, como una cosa más racional. Pero los tenemos que trabajar con los decisores políticos desde lo que en realidad nosotros somos la academia, desde la academia, digo la academia en el sentido de las universidades, las sociedades científicas, los grupos de pacientes. Todos tendríamos que trabajar en conjunto para ver cómo afrontamos los problemas acuciantes que tiene la salud. En un país como el nuestro, en el cual la mayor carga de enfermedad son las enfermedades no transmisibles, las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, la enfermedad pulmonar, las enfermedades mentales, pero que todavía no hemos resuelto el problema de las enfermedades transmisibles. Tenemos todavía mucha tuberculosis, tenemos todavía el nivel de vacunación no es óptimo. Más aún, en toda América, hoy lo mostraba la gente de OPS, en toda América hemos pasado de una cobertura de 95% de vacunación, en este momento América Latina tiene 86%. Quiere decir que hay un 14%. 14%. Y no pensemos en nosotros, que somos viejitos, que nos vamos a vacunar del herpes. Estamos hablando de la vacunación para la poliomielitis. Entonces, que haya 14% descubierto es un problema, porque no vaya a pasar que aparezcan enfermedades que habían desaparecido. Doctores, si me permiten, nos quedan unos últimos minutos de webinar. Les puedo transmitir algunos comentarios y para cerrar una pregunta que también llegó, y les comento que también se sumaron asistentes desde La Rioja. Ricardo Foye dice que ha tenido resultados muy buenos con incrementos de 10 puntos en la fracción de eyección con dopaglifosina, en las miocardiopatías, incluso en Chagas, y con mejor confort y menor disnea a los 15-30 días con 10 miligramos día. Pamela Miranda dice, bueno, buenas tardes, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Soy residente de Medicina General y Familiar en Buenos Aires. Estamos teniendo dificultades en la atención porque la población no está pudiendo cubrir los gastos del tratamiento personalizado. Reforzamos en la prevención, pero las medidas higiénico-dietéticas son muy limitadas.
intentamos cubrir los tratamientos con muestras médicas y hacemos redes entre los médicos para cubrir tratamientos. Utilizamos el botiquín de Remediar en los centros de atención primaria, pero últimamente no llegan los medicamentos y tampoco están aceptando las órdenes de laboratorios. Estamos sin reactivos en varios lugares, recurrimos a la asistencia social, pero está muy difícil. Agradezco desde ya que hayan decidido ofrecer este curso tan necesario. Marcelo Murillo dice que la educación de los pacientes referida al uso de los sistemas médicos sería una forma racional de optimizar el uso de los recursos, valorizar la atención primaria y la educación sobre consultas especialistas. Pablo Wilder hace un comentario, dice que hoy una estatina vale más que la consulta médica. Y para finalizar, Erika Valeria Duré dice que dentro de los enfoques terapéuticos innovadores, ¿cuáles son las nuevas terapias emergentes para el manejo de la insuficiencia cardíaca avanzada y cómo? Y si se están integrando con los tratamientos convencionales. Muy bien. Bueno, les recuerdo que el curso empieza hoy, no termina, de manera que tranquilidad, calma. No, Está bien. yo creo que lo que deberíamos hacer es hacer un pequeño comentario final. Le voy a dejar la palabra a los doctores de Los Santos y Elizari, porque son más jóvenes que yo. Así que voy a hacer una reflexión final para que ellos cierren. A mí lo que me parece importante es que los médicos, los farmacéuticos, todo el personal de la salud, sepamos que nosotros en este país que nos ha bendecido con una educación pública y gratuita, en la cual yo, como nieto de inmigrantes, y la mayoría de nosotros así lo somos, nos hemos beneficiado, tenemos que tener un rol como ciudadanos en la defensa de la salud pública, en la defensa de la cobertura universal de la salud. Pero al mismo tiempo es una responsabilidad nuestra el afianzar nuestros conocimientos, el hacer nuestra formación médica continua. Y yo creo que cursos como este abren un espacio, no solamente para el aprendizaje, que es muy importante, porque yo siempre digo que más importante que la enseñanza es el aprendizaje, sino también, y ahí vi un comentario que habla de socializar nuestros conocimientos. Es muy importante esto que hemos hecho hoy, que es conversar abiertamente entre amigos, con mucho afecto mutuo y pensando en lo que es el objetivo final de toda nuestra actividad. Lo puedo decir después de, no digo casi, digo más de 50 años de médico, que son nuestros pacientes. Yo desde la cátedra siempre le dije a los alumnos que todos somos muy importantes, los profesores, los colegas, pero sagrado hay una sola cosa: sagrados son los pacientes. Entonces, hoy, esta hora que hemos dedicado es una hora importante para la reflexión y para el intercambio y para sentirnos que no estamos solos, sino que estamos unidos en la defensa de la salud de los pacientes. Gracias, Raúl, y gracias, Marcelo. Para mí un privilegio estar con ustedes dos. Marcelo, Bueno, para mí también. No coincido con todo lo que ha dicho Daniel. Es decir, cuando uno ha estado como he estado yo, casi más de 60 años en un hospital público, trabajando, ¿no es cierto?, y haciendo, es decir, tipo de actividad médica, asistencial, de investigación y de docencia. Es decir, ahí es donde uno, digamos, realmente siente una labor extraordinaria, ¿no es cierto?, el hecho de poder hacerla. Y creo que, digamos, enseñar y aprender son las cosas más importantes del médico, ¿no? En donde lo que tiene que primar y lo que uno veía en, digamos, en el servicio de cardiología donde uno estaba, eran aquellas personas o aquellos médicos que tenían vocación. Es decir, lo importante es la vocación, y los que hacen un curso es porque realmente tienen vocación para aprender.
¿no? Y además hacerlo con pasión. Yo creo que esas son las dos palabras fundamentales que el médico tiene que tener, digamos, incorporadas: la pasión y la vocación por lo que hace. Gracias, Marcelo. Yo dos palabras nada más es para subrayar de que se han tocado puntos importantes que tienen que ver con la insuficiencia cardíaca que nos convoca, pero además se ha hecho todo con un tono prospectivo de cosas que van para el futuro y además con la convicción de que hay cosas que podemos hacer. Es decir, que no es solamente la descripción de lamentos y de críticas, sino de trazar líneas de conducta para que mejoren las condiciones y coincidiendo con lo que decía recién Daniel, siempre poniendo en primer plano el interés del paciente. El paciente es sagrado y eso, de hecho, lo hemos aceptado y nos hemos comprometido el día del juramento hipocrático. De manera que si uno aplica esa simple norma, pues probablemente no tengamos éxito en todo, pero tengamos algún éxito en la satisfacción personal de hacer lo que corresponde. Muchas gracias por las preguntas que nos han hecho, por la cantidad de gente que está acompañándonos y trataremos de dar lo mejor de este curso desde nuestro punto de vista y además aceptando las sugerencias que nos hagan los colegas que están conectados. Muchas gracias.